Hola a todos, me alegra darles la bienvenida a mi canal. Yo tengo un buen mensaje. Era la primavera de 2020, y el sol se reflejaba en las altas torres de Manhattan, un espectáculo tan brillante como la vida de Richard Blake, un abogado corporativo de renombre, cuya influencia en el mundo de los negocios era incuestionable. Cada paso suyo era una muestra de éxito. Con una postura recta y una mirada segura, atravesaba las calles del centro de Nueva York, el café en su mano el único accesorio que acompañaba su traje impecable. La gente lo admiraba, y él, como siempre, respondía a sus sonrisas con la misma mezcla de arrogancia y confianza. A su lado, siempre perfecta en su elegancia, estaba Elizabeth Blake, su esposa, propietaria de uno de los boutiques más exclusivos de la ciudad. Elizabeth era la definición de sofisticación. Con un estilo impecable y una mente afilada, su boutique era conocida no solo por la calidad de sus muebles, sino por ser un centro social donde se discutían los grandes negocios. Los dos compartían una vida aparentemente perfecta, cada uno ocupado en sus propios proyectos, pero siempre en un juego de apariencias. Su hijo, Joshua, de 13 años, crecía rodeado de lujos, pero con una presencia casi nula de sus padres. El hogar de los Blake se había convertido en una especie de museo, vacío y frío, donde el amor había sido reemplazado por la rutina y el interés mutuo por el éxito. No había risas ni discusiones, solo la constante y silenciosa danza de dos personas que compartían una casa pero vivían en mundos separados. En las reuniones sociales y los eventos que organizaban, todos los miraban con admiración, viendo en ellos un modelo a seguir, pero la verdad era muy diferente. Dentro de las paredes del penthouse que compartían, las sombras de la distancia se hacían cada vez más profundas. Las conversaciones eran breves y siempre relacionadas con negocios, nunca con sentimientos. Habían construido una fachada de felicidad que se mantenía firme gracias a las expectativas sociales. Sin embargo, detrás de esas sonrisas perfectas y las fotos familiares cuidadosamente elegidas, algo estaba a punto de quebrarse. Una grieta invisible, que nadie había visto venir, comenzaba a expandirse sin que ellos lo notaran. Richard, que siempre había sido un hombre de pocas palabras y mucho trabajo, se sumergía más en sus casos, dejando que la distancia con Elizabeth creciera. Ella, por su parte, parecía cada vez más absorta en su mundo, pero algo en su interior le decía que algo no estaba bien. Aún así, la rutina los mantenía juntos, como dos piezas de un rompecabezas que, aunque encajaban, no compartían el mismo propósito. Ambos se mantenían firmes en sus posiciones, sin querer reconocer que la imagen que proyectaban al mundo estaba a punto de desmoronarse. Era una vida que, a los ojos de todos, era la envidia de muchos, pero en la soledad de sus corazones, ni Richard ni Elizabeth podían negar que algo se había roto, aunque ninguno de los dos fuera lo suficientemente valiente para admitirlo. Este era el comienzo de la caída de la vida perfecta que ambos habían construido. Un comienzo que ninguno de los dos podría haber imaginado. El verano de 2020 trajo consigo una serie de cambios, algunos evidentes y otros más insidiosos, que empezaron a alterar la rutina de la familia Blake. Elizabeth se encontraba cada vez más absorbida por la expansión de su negocio, buscando nuevas maneras de consolidar su posición en el mundo de la moda. Fue en este contexto en el que conoció a Mónica Wilson, una joven promesa del marketing, cuyo talento y energía parecían ser lo que su boutique necesitaba para mantenerse a la vanguardia. Mónica había llegado al equipo de Elizabeth como una simple colaboradora, pero en poco tiempo comenzó a destacar por su aguda visión y su capacidad para conectar con las personas. No solo se mostró hábil en las tareas relacionadas con la marca, sino que también supo cómo ganarse la confianza y el afecto de su jefa, Elizabeth. En su característico afán por rodearse de lo mejor, la adoptó como su mano derecha, llevándola consigo a reuniones importantes, exhibiciones y eventos de la élite neoyorquina. La relación entre ambas mujeres, basada en un respeto mutuo por el trabajo y la ambición, rápidamente se estrechó. Mónica no solo se convirtió en una aliada estratégica, sino en alguien en quien Elizabeth comenzaba a ver un reflejo de su propia juventud y ambición.
Las conversaciones entre ellas pasaron a ser cada vez más frecuentes, cargadas de confidencias profesionales y, ocasionalmente, de matices personales. Sin embargo, esta aparente armonía comenzó a tomar un giro inesperado cuando Mónica empezó a interactuar más con Richard, el esposo de Elizabeth. La primera vez que Richard y Mónica se encontraron fue durante una presentación de una nueva línea de muebles que Elizabeth había organizado. Fue un encuentro breve, un apretón de manos, una sonrisa de cortesía. Sin embargo, algo en el aire cambió cuando sus miradas se cruzaron. Aunque al principio todo pareció trivial, ambos sabían que había una tensión subyacente que no podían ignorar. Richard, a pesar de estar casado con Elizabeth, no pudo evitar sentirse atraído por la frescura y la juventud de Mónica. Por su parte, Mónica, que ya había observado la distancia creciente entre Elizabeth y Richard, no pudo dejar de notar la mirada que él le dedicó, una mirada que la hizo sentir algo más que una simple colega. Al principio, las interacciones entre ellos fueron simples y cordiales. Las conversaciones se centraban en el negocio, en cómo mejorar la presencia de la boutique en el mercado, pero pronto se hicieron más largas. La tensión entre ellos, aunque leve, estaba presente. Richard comenzaba a buscar excusas para coincidir con Mónica, encontrando en ella una compañía que de alguna manera suplía la falta de emoción y conexión que sentía en su propio hogar. Por su parte, Mónica, aunque inicialmente enfocada en su carrera, también comenzaba a percibir que había algo en Richard que despertaba su interés. La diferencia de edad, el poder que él representaba y el hecho de que su relación con Elizabeth parecía ser cada vez más distante, creaban una atmósfera que, aunque discreta, estaba llena de promesas y tentaciones. Con el paso de las semanas, las interacciones entre ellos se volvieron más frecuentes. Las reuniones de trabajo se alargaban, las excusas para pasar más tiempo juntos se volvían cada vez más plausibles. Richard comenzó a ver en Mónica una especie de escape, una vía de liberación emocional que le permitía desconectarse de la monotonía de su matrimonio. Mónica, por su parte, veía en él a un hombre de poder, alguien que podría brindarle las conexiones necesarias para ascender aún más en el mundo de los negocios. Sin embargo, nadie sabía que este coqueteo aparentemente inocente iba a desencadenar una serie de eventos que pondrían en riesgo no solo la estabilidad de su trabajo, sino la integridad de la familia Blake. La relación entre Richard y Mónica no era aún algo explícito, pero estaba claro que sus interacciones habían cruzado límites profesionales. Ninguno de los dos había dado el paso definitivo, pero ambos sabían que sus encuentros y conversaciones habían cruzado una línea invisible, una que no tenía vuelta atrás. Los pequeños gestos, las miradas, los toques casuales. Todo esto estaba construyendo algo mucho más grande, algo que, aunque no se dijera en voz alta, ambos sabían que existía. La situación era peligrosa, y lo peor de todo es que ninguno de ellos parecía dispuesto a frenar. El otoño de 2020 comenzó a hacer estragos en la fachada de la vida perfecta de los Blake. Elizabeth empezó a notar pequeños cambios en Richard, pero estos fueron aumentando hasta volverse inconfundibles. Su comportamiento se volvió errático y distante. Ya no llegaba a casa con la misma regularidad, y cuando lo hacía, parecía sumido en pensamientos que no podía compartir. La máscara de perfección comenzó a agrietarse, y Elizabeth, con su ojo entrenado para detectar las mínimas alteraciones, percibió lo que ya no podía ignorar. Su intuición le decía que algo andaba mal. Las excusas de Richard se volvieron más frecuentes y menos convincentes. Reuniones nocturnas y negociaciones urgentes eran respuestas que caían con una rapidez que no dejaba espacio para cuestionarlas, pero algo en su tono, en su mirada, le hacía sentir que había algo más detrás de esas palabras. Fue entonces cuando la sospecha se convirtió en certeza, cuando la duda dejó de ser solo una sensación vaga y se convirtió en una necesidad de respuesta. El móvil de Richard, que siempre había sido un objeto privado y bien guardado, ahora parecía estar al alcance de su mano constantemente.
A veces olvidaba bloquearlo, y Elizabeth, sin pensarlo demasiado, empezó a observarlo con más detenimiento. No era algo que le gustara hacer, pero algo en su interior la impulsaba. Fue en un día cualquiera, mientras Richard estaba en el baño, cuando vio la notificación en la pantalla. Un mensaje de Mónica. Algo en su estómago se revolvió, pero no fue el mensaje lo que realmente la sacudió, sino la forma en que Richard había respondido. La calidez en sus palabras, lo personal que se había vuelto la conversación. No era solo trabajo, como él le había dicho tantas veces. Aquel día, Elizabeth no esperó a que Richard regresara. Sabía que necesitaba respuestas, y no iba a esperar más. Decidió investigar por sus propios medios para encontrar respuestas a lo que le preocupaba. Lo hizo con una frialdad calculada, sin mostrar ni un atisbo de emoción, solo la determinación de desentrañar lo que ya sospechaba. Pasaron semanas de vigilancia, semanas en las que Elizabeth vivió con la angustia constante de no saber exactamente lo que encontraría. Finalmente, el detective le entregó los resultados. Fotografías de Richard y Mónica, en situaciones que no dejaban lugar a dudas. Se les veía juntos, compartiendo risas, en cenas privadas, caminando por la ciudad. Lo que inicialmente podría haber parecido una relación profesional se había convertido en algo mucho más personal, mucho más peligroso. Las imágenes le arrancaron un grito mudo, una sensación de traición que la invadió por completo. Pero no hubo gritos, ni lágrimas, solo un silencio profundo que caló en su alma. Era el momento de actuar. Elizabeth, lejos de ceder al impulso de la furia, se retiró a su habitación, cerró la carpeta con las pruebas y, sin decir una palabra, empezó a trazar su plan. La venganza no sería impulsiva ni caótica. Sería meticulosa, estratégica, y cada paso sería calculado con precisión. En su mente ya se formaba la imagen de cómo haría que Richard y Mónica pagaran por lo que habían hecho. La venganza de Elizabeth tomó forma con la meticulosidad de un arquitecto, quien no deja nada al azar. Decidió que la ocasión para actuar sería la presentación de su nueva colección en el exclusivo evento anual de su boutique, uno de los momentos más esperados en el calendario social de Nueva York. La élite empresarial, los periodistas más influyentes y las personalidades del mundo de la moda estaban por reunirse en ese mismo lugar. Un escenario perfecto para la revelación que cambiaría para siempre la vida de Richard y Mónica. El evento se organizó con la misma elegancia y sofisticación a la que Elizabeth ya tenía acostumbrados a sus invitados. Cada detalle fue cuidado con esmero. La decoración, los anfitriones, la música. Todo estaba en su lugar, pero lo que ninguno de los presentes sabía era que aquella noche estaba destinada a ser algo más que una simple presentación de moda. Para Elizabeth, era el momento exacto para exponer la verdad, para mostrar al mundo lo que había estado oculto durante tanto tiempo. A medida que los invitados llegaban, Richard se mantenía en su papel de marido ejemplar. Era consciente de la importancia de su presencia en ese evento. Su reputación, aún intacta a pesar de las fisuras en su vida privada, estaba en juego. Mónica, por otro lado, brillaba como siempre. El ambiente estaba cargado de expectativas, y ambos se movían entre los asistentes con la seguridad de quienes creen que todo está bajo control. Pero Elizabeth, en su silencio, observaba cada uno de sus movimientos, como una directora que sabe exactamente cómo conducirá la obra. Llegó el momento culminante de la noche, la presentación final. Los focos se encendieron, y la pantalla gigante comenzó a mostrar una presentación que expuso la verdad oculta. La reacción fue inmediata. El aire se tensó, y los murmullos se convirtieron en un rugido sordo. Las cámaras de los periodistas no paraban de disparar, captando el shock en los rostros de los presentes. Richard, que hasta ese momento había mantenido su fachada de hombre seguro y confiado, quedó completamente paralizado. Su rostro palideció, y los ojos de Mónica, que antes reflejaban una seguridad arrogante, ahora mostraban solo confusión y miedo. Elizabeth se mantuvo impasible, su mirada fija en la pantalla, sin una sola emoción visible. En ese momento, ya no era la esposa traicionada,
sino una mujer que había recuperado el control, una mujer que había hecho justicia a su manera. Cuando las imágenes cesaron, el silencio en la sala fue absoluto. La humillación de Richard y Mónica estaba completa, y Elizabeth, con voz serena, anunció el fin de su matrimonio. En cuestión de segundos, la vida de ambos quedó expuesta ante un público que no tardaría en hacer de esa revelación la noticia más comentada de la ciudad. La caída pública había comenzado, y nada podría detenerla. Tras la humillación pública en la gala, la caída de Richard y Mónica fue inmediata y devastadora. La noticia de su relación extramatrimonial se propagó por la ciudad como un incendio forestal. Los periódicos, las revistas y los sitios de noticias sociales no dejaron de hablar de ello. Richard, hasta ese momento uno de los abogados más prestigiosos de la ciudad, vio cómo su reputación se desplomaba de forma irreversible. Los clientes comenzaron a retirarse, despojándolo de contratos que habían sido el pilar de su carrera durante años. Lo que antes era un hombre admirado por su inteligencia y éxito, ahora era un paria en su propia industria. Los colegas que alguna vez lo habían considerado una figura respetable comenzaron a evitarlo. Incluso aquellos que habían sido sus amigos más cercanos no podían ignorar la mancha que ahora cubría su nombre. Los rumores de su infidelidad se filtraron a todas partes, y la mirada de desconfianza que la gente le dirigía era inconfundible. El peso de la vergüenza se reflejaba en sus ojos. La figura imponente y segura de antes había desaparecido, sustituida por un hombre agotado, desesperado por encontrar una salida a su ruina. Por su parte, Mónica experimentó una caída igualmente estrepitosa. En el mundo de la moda, la imagen lo era todo, y la suya se desmoronó tan rápido como había llegado a la cima. Los diseñadores, los empresarios y los agentes de modelos que una vez la habían visto como una joven prometedora, ahora la evitaban, temerosos de asociarse con alguien cuyas acciones habían sido tan expuestas y condenadas. Su nombre, que antes era sinónimo de frescura y talento, pasó a ser una marca de desconfianza. Ambos sabían que su vida profesional estaba en ruinas, pero la desesperación no hizo más que intensificar sus movimientos. En medio de la tormenta, se aferraron a una idea desesperada: encontrar algo que pudiera revertir la situación, algo que los redimiera, algo que les diera una oportunidad de reconstruir lo que se había perdido. La única solución que parecía plausible era encontrar alguna evidencia que pudiera señalar a Elizabeth como la autora de la caída de sus vidas. Con esta convicción, Richard y Mónica decidieron intentar encontrar una manera de deshacer el daño, aunque sus métodos no fueran los más adecuados, convencidos de que allí encontrarían algo que pudiera incriminarla, alguna pista que lo sacara de la ruina. No sabían que cada uno de sus movimientos había sido anticipado y que lo que parecía su último intento de recuperar el control solo los empujaría aún más hacia su perdición. En una fría noche de invierno, cuando la ciudad parecía sumida en el silencio de las primeras horas de la madrugada, Richard y Mónica llevaron a cabo su desesperada incursión en la casa de Elizabeth. Creyendo que la información que buscaban podría encontrarse en algún rincón oculto de la mansión, ambos se adentraron con cautela, sus movimientos casi imperceptibles en la oscuridad. Habían estudiado la seguridad de la casa durante semanas. Sabían que Elizabeth no estaría allí esa noche. El momento parecía perfecto para lo que creían sería su última jugada. Richard, con un nerviosismo palpable, introdujo una llave maestra en la puerta trasera, la que había logrado obtener por medios que ambos preferían no recordar. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Los ecos de sus pasos resonaban por los pasillos vacíos, un recordatorio constante de lo que estaba en juego: sus vidas, sus carreras, su futuro. Mónica, que había comenzado a sentirse incómoda con la idea de invadir el espacio de Elizabeth, se detuvo por un momento, pero pronto se sobrepuso a su indecisión, impulsada por la desesperación. Mientras Richard se dirigía hacia el despacho de Elizabeth, donde suponían que podrían encontrar documentos comprometedores, Mónica se quedó en el vestíbulo, vigilando la entrada, manteniéndose alerta. La tensión entre ellos era palpable, pero ambos sabían que, una vez dentro,
No había marcha atrás. Los minutos pasaban lentamente, y el sonido del reloj de la casa se convirtió en un ruido ensordecedor en sus oídos. Lo que no sabían era que Elizabeth había anticipado sus movimientos. No solo había reforzado la seguridad de la casa, sino que también había instalado cámaras ocultas en puntos estratégicos, algo que Richard y Mónica no podían haber sospechado. Mientras ellos avanzaban en su misión, el sistema de alarma de la mansión se activaba de inmediato, enviando una señal directa a la policía. Pocos minutos después, la puerta principal de la casa se abrió violentamente, y un equipo de policías armados irrumpió en el hogar. Richard y Mónica, sorprendidos e incapaces de reaccionar, quedaron paralizados. La trampa que Elizabeth había tendido se había cerrado con precisión. Los agentes, liderados por el detective Mark Gibson, los arrestaron en el acto. No hubo necesidad de explicaciones. Los cargos eran claros: invasión de propiedad, robo de información y violación de la privacidad. Mientras los esposaban, Mónica y Richard comprendieron la magnitud de su error. Lo que pensaron que sería una última oportunidad para recuperar algo de control sobre sus vidas se había convertido en la peor decisión de todas. Elizabeth había ganado. La justicia, que parecía tan distante antes de esa noche, ahora estaba al alcance de su mano. Pero, al mirar la escena frente a ellos, Elizabeth no sintió triunfo. Más bien, lo único que quedaba en su corazón era una profunda vacío. El reconocimiento de que, aunque había ganado la batalla, había perdido algo mucho más valioso en el proceso: su propia humanidad. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección. Gracias a todos por mirar, suscribirse, darle me gusta. Nos vemos pronto.